Frank Castillo. Vamos a hablar de un tema que el fin de semana ha dado muchas críticas, otras a favor también, pero sin embargo es importante tener en cuenta de parte de alguien conocedor sobre este tema para que podamos entender un poco mejor la situación que está viviendo nuestro país. Estamos hablando justamente de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Se han dicho muchas cosas este fin de semana, que las personas del sector público se van a jubilar a los 70 años, porque hay desinformación también. Entonces tenemos aquí al doctor Frank para que nos pueda explicar. Otra situación que estaba leyendo también es que ahora sí el gobierno va a tener todos los recursos, las normas necesarias para poder despedir a gente en el sector público, porque entiendo hay una evaluación y muchas cosas que queremos preguntarle y también entender lo que dice esta nueva Ley Orgánica de Integridad Pública. Gracias por estar aquí, doctor, y cuéntenos cómo ha visto usted este panorama en cuanto a la ley, si es que es un retroceso para el sector público, me refiero, o se está avanzando mucho en esto. Y vamos a ir analizando tema por tema. Bienvenido. Muy amable, es un honor estar aquí frente a esta radio, a 94.1 FM. Galeno sabía decir siempre en una de sus obras que es la piel del pueblo, el comunicar. Y aquí en esta entrevista vamos a ver si desnudamos la máscara que lleva inmersa esta ley de integridad pública y también la vulneración de los derechos constitucionales, derechos que se violaron al momento de hacer y de presentar esta ley a la Asamblea, de hacerlo dentro de los plazos. Déjame decirte algo muy importante. Por ejemplo, esta ley fue aprobada el 26 de junio del 2025. Pero obviamente nosotros ya tenemos dos leyes anteriores, que es la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Es decir, dentro de un mes se realizaron 3 leyes. ¿Con excusa de qué? Con la excusa del artículo 140 de la Constitución. Pero seamos más concretos directamente. A la foja número 7 de la Ley de Integridad Pública menciona directamente al artículo 140, diciendo, por ejemplo, en este caso, que el presidente de la República tiene la facultad para enviar a la Asamblea Nacional de la Ley de Calificación una urgencia de materia económica, urgencia en materia económica, hay que ser claros en ese aspecto, y no podrá enviarse otra mientras no se discuta lo calificado. Es decir, que aquí se calificaron 3 leyes dentro de un mismo mes. Pero aquí vamos a ver qué es lo que ocurrió entonces con el Ejecutivo. Presentó un proyecto que vestía ropajes económicos, aparentemente sobre la contratación pública. Pero, ¿qué en sí tiene de realidad? Que aquí, dentro de esta ley, se reforman 20 leyes adicionales, vulnerando derechos constitucionales, irrumpiendo el artículo 140, es decir, que en la mencionada Ley de Integridad Pública, en el considerando, dice que la Constitución con el artículo 140 nos mienten al pueblo ecuatoriano diciendo que le dan la validez a esta ley cuando vulnera los derechos de los tiempos. ¿Cómo se la ha llamado esta ley? Se la ha llamado Mega Reforma Legal Express. Vulnera los derechos, como usted mencionaba, en algunos que tenemos que tener centrados los temas. Por ejemplo, con la ley orgánica, con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el Código Orgánico Integral Penal, con el Código Orgánico General de Procesos. Y por qué no también mencionar, por ejemplo, también menciona la ley de transporte, al ERJAFE, que viene a ser el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué tiene que ver esta ley con la ley económica? Hay que ser muy sinceros en esta parte. Esta vulneración de derechos directamente, la violación a la Constitución, esta norma tiene invalidez, por lo tanto aquí se van a generar muchas acciones de protección. Si usted me dice, por ejemplo, una parte muy importante, pero es que nosotros tenemos que estar de acuerdo con el cambio. ¿Cuál es la iniciativa de esta ley? Erradicar la corrupción, combatir el terrorismo, combatir el modo agresivo que tenemos en estos medios.
pero no es la finalidad. La finalidad aquí tiene otros intereses, mi estimado. Hay aquí un punto que se está hablando últimamente, y esto afecta, claro, al servidor público. Antes la eliminación del artículo 81 de la LOCEP se podía retirar voluntariamente a los 60 años en adelante con su respectiva compensación económica. Pero ahora se está hablando de que hay una edad más avanzada donde las personas tienen la oportunidad de retirarse del sector público. Entonces, antes era 60, ¿no? Ahora con la nueva ley 70. Déjame decirte algo, y radio escucha que nos tienen aquí atención a este programa. Existe una discriminación etaria. Aquí se viola un artículo directamente de la Constitución, hay que ser muy claro. La Constitución, en el artículo 33, habla sobre el adulto mayor y habla de que al adulto no se le debe dar discriminación laboral. Y aquí se está aplicando directamente ya una discriminación laboral. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer partes. Un ejemplo muy seguro. Usted es un arquitecto que construyó muchos hospitales y tiene trascendencia en el tiempo como funcionario público y, por ejemplo, por la cuestión del tiempo que usted avanzó con su fecha de nacimiento a los 70 años, puede ser despedido cuando la LOCEP habla que deben ser en los 65 años. Aquí hay una discriminación directa al adulto mayor. Cuando la Constitución protege en el artículo 38, numeral 3, que dice claramente que el derecho del adulto mayor a una vida digna, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, sin discriminación por su edad, lo dice claramente. Es entonces que el trabajo conforme a sus capacidades, por ejemplo, puede ser reubicado. Por ejemplo, vamos a suponer, claro, el paso del tiempo a nosotros siempre nos pasa. Ahora ya no hay reubicación con esta nueva ley. No, ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Pero hay que entender el concepto de lo que es el adulto mayor. Efectivamente, el cuerpo físico cambia, pero la capacidad intelectual sigue siendo la misma, incluso tiene mayor trascendencia a la manera de que tiene experiencia, capacidad. Y esas partes no se está tomando en esta ley. Por lo tanto, yo, por ejemplo, yo le veo que aquí es una violación directa. Es una regresión de derechos. Siempre va a ser una regresión de derechos. Y no vamos a venir con el discurso chabacano, que yo lo llamaría, de decir, no, es que tú estás a favor de una ley, estás a favor de un gobierno. No, nosotros estamos a favor de lo que dice Franz, la norma desde un punto de vista ¿qué dice ante constitucional? aquello la Corte Constitucional? Porque es una acción constitucional en algunos de los términos. Bien, la Corte Constitucional hasta ahora no se ha pronunciado, pero déjame decir algo bien concreto, de que con esta ley, al violarse muchos derechos constitucionales, van a haber y va a llover con los compañeros abogados la presentación de acciones de protección debido a que no hay la seguridad jurídica que lo estipula el artículo 82 de la Constitución. Es decir, aquí a la ciudadanía nos tocará defendernos solo con esta herramienta, que es las acciones de protección. Y la Corte Constitucional tiene un deber cívico con el Ecuador y como república, de que tiene que vetar esta ley porque está violando normas directamente constitucionales. No nos olvidemos que el artículo 1 de la Constitución de nuestro país dice que nosotros somos un país de derechos y esto no se está respetando. ¿Queremos un cambio? Sí, obviamente, totalmente de acuerdo con el gobierno. Vamos a pelear con las mafias, vamos a pelear, sí, pero no es el medio de acaparar con una máscara denominada ley de integridad para poder someter al pueblo. Hay muchos temas más que podemos ir profundizando. Hay el artículo 80 donde habla de los efectos de evaluación. Algunos lo han tomado como que es una forma para poder, de una forma obligada, sacar a la gente del sector público, porque habla la evaluación del desempeño será obligatoria, semestral, técnica y vinculante para todos los servidores públicos, independientemente del régimen, funciones o nivel jerárquico. Su aplicación es responsabilidad de las unidades de administración de talento humano y autoridades normativas bajo el seguimiento y acompañamiento del Ministerio de Trabajo o quien hiciera sus veces. Entonces, con este artículo, muchas personas están hablando de lo que pasó, ¿no?, que en el tiempo de Correa, no recuerdo exactamente 803, de poder semestral,
hay una evaluación donde posiblemente no pasen y es la causal para poder despedir y entonces la regresión de derecho ahí podría estar. ¿Cómo lo ve estos efectos de evaluación, doctor? Para hablar directamente de la LOCEP ya tiene una ley orgánica y su reglamento. Es decir, por ejemplo, lo que usted mencionó, el artículo 81. Pero hablamos de que la ley de integridad pública directamente menciona una herramienta escondida detrás de la manga, que significa o implica que tenemos esta herramienta que la autoridad nominadora de ese entonces, ya sea político o problemas personales con el sector público, va a tener esta herramienta para poder realizar los despidos intempestivos. Es decir, por medio de estas evaluaciones que no tienen una directriz técnica, que no tienen un informe técnico, que no tienen una motivación. No nos olvidemos que anteriormente, ¿cómo se llevaban estas evaluaciones? Siempre con el desempeño del funcionario que lo hacía por año y lo obtenía la oportunidad, el derecho a la defensa, artículo 76 de la Constitución. Eso se hacía antes. No se hizo eso. Déjeme contarle un caso, ¿no? Pueden haber errores, sí, pero esos errores de forma se los puede defender. La ex gobernadora de la provincia de Loja, Alicia Jaramillo, que mandó votando a todos los funcionarios del ministerio, de toda la provincia, incluso compañeros de ella, que no sabía seguramente, lo que quiso votar a todos para poner nuevos. Por eso en las jefaturas, en las tendencias políticas, se quedaron gente del correísmo. Ahora hay funcionarios que no han llegado al trabajo sin tener los méritos, sin haber hecho un curso de méritos de oposición, y están ahí, están formando parte de la burocracia, y se mantiene, por ese lado, la capacidad de ellos de poder incluso a otro gobierno boicotearle el trabajo. Pienso que eso debe ser un motivo del actual gobierno para poder plantear esta ley. Deshacerse de la gente. Totalmente de acuerdo con el criterio fundado, en este caso con el problema de la gobernadora, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con la forma de cómo se expresó o cómo llegó al registro oficial esta ley, vulnerando derechos constitucionales. Pero hablemos una parte pequeña respecto al tema del problema de la gobernadora. Aquí se metieron solemnidades sustanciales. Y estas solemnidades sustanciales le dieron al servidor público derecho a ¿qué? El derecho a la defensa. Y con esta nueva ley de integridad pública, el ciudadano o el servidor público no tiene ese derecho. Es decir, nos convertimos en una institución dictatorial y podemos decir, porque a mí Fran Castillo me cae mal, lo despedimos y le hacemos un informe con talento humano. Es decir, toda la potestad la tenemos dentro de una institución, sea esta cualquiera el nombre de la institución. No estamos hablando de una en general. Estamos hablando de que políticamente se puede utilizar para manipular, efectivamente, y despedir a gente efectivamente, no estar en la línea del partido. Seamos concretos. En este momento no estamos defendiendo ninguna postura política. Estamos hablando de derechos constitucionales. Estamos hablando de la ley de integridad pública. Pero al final de todo, lo que tenemos que nosotros velar es por los derechos del ciudadano, por los derechos de la República del Ecuador. Aquí no podemos meter la política porque no nos olvidemos que la ley se la tiene que hacer con responsabilidad. Doctor, algunas personas lo han visto como positivo esta ley en cuanto a la evaluación, ¿no? Porque uno personalmente dice, bueno, está bien, ¿no? Que los evalúen a los trabajadores públicos porque hay algunos que no son buenos trabajadores, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, pues ahí hay también una situación que podría darse lo que estamos hablando justamente de valerse de esto para poder despedir a gente que en realidad no comparte con el partido político de turno. Es que no solo puede haber situaciones de manera política. No nos olvidemos que en las instituciones públicas también pueden haber situaciones de carácter personal. Es entonces de que aquí con esta ley no se está garantizando ese derecho. Efectivamente, todos estamos de acuerdo que debemos cambiar la corrupción, de que debemos cambiar a los funcionarios que no están cumpliendo con su perfil, de que debemos cambiar a los funcionarios de que no cumplen sus funciones como servidor público y que más bien lucran de ella. Pero no es la forma de cómo está hecha con la ley de integridad. Es decir... Pero al momento tampoco, miren, no hablemos de empleados, hablemos de los trabajadores. Con el contrato colectivo... Vaya usted al hospital Isidro Llora y diga si puede sacar a malos funcionarios que están haciendo el trabajo ahí, de auxiliares de enfermería sobre todo. No los puede sacar, porque están protegidos por la ley. Entonces, no, entiendo que desde el sector privado es otro asunto, ¿no? Cómo se maneja y cómo evalúan también a un empleado. No sé si el Estado con esto realmente quiera mejorar el trabajo, porque usted dice, ¿evalúan realmente a los trabajadores y empleados? No.
Hoy mismo tenía tenía un problema por el tema de Nangora, el director de Obras Públicas. Decía, no puedo exigir que trabaje más, porque hay muchas exigencias de parte de lo que tiene el contrato colectivo, y entonces él no tenía la posibilidad, la capacidad de ser director, de decirles, trabajemos más para terminar esta obra. No es la manera, ¿no? Pero hablemos un poquito de los derechos de los trabajadores. No nos olvidemos que la Constitución los garantiza como derechos irrenunciables, intransferibles. Es decir, por ejemplo, por más que venga una ley, estos derechos son adquiridos de manera como nosotros conocemos, por ejemplo, con la Revolución de Chicago. Entonces los derechos de los trabajadores han sido ganándoselos, como quien dice, a pulso. Pero hay una situación muy clara, que como mencionó usted, los trabajadores del sector público, ellos se manejan con el contrato colectivo. El contrato colectivo no son más que otra negociación aparte del Código de Trabajo que les brinda derechos y seguridad y estabilidad laboral. Solo en el campo de los trabajadores, es decir, en el régimen laboral del trabajador, porque hay una gran diferencia con el servidor público de la LOCEP. Es decir, la diferencia que hacía Karl Marx en ese entonces, que el trabajador hace la situación física de un trabajo y el de la LOCEP hace prácticamente la situación intelectual. Para comprender la diferencia es de la LOCEP con el Código de Trabajo. Pero entonces, para poder despedir a un trabajador, se tiene que seguir las normas. ¿Cuáles son esas normas? Por ejemplo, el régimen disciplinario, pero que lo lleva el Ministerio de Trabajo conjuntamente con, en este caso, el contrato colectivo, con el sindicato de los trabajadores para que tengan el derecho a la defensa, no vulnerando derechos constitucionales. Toda persona tiene ese derecho. Nadie puede ser limitada. Efectivamente, vamos a hablar. Por ejemplo, aquí también con esta ley se elimina el acoso laboral que estaba estipulado en una ley anterior que fue aprobada. El acoso laboral. También, por ejemplo, se elimina la situación de los contratos. Cuando una persona está más de 2 años, tiene estabilidad laboral. Con esta ley se vulneran esos derechos. Pero aquí eso no lo puso ahora. Esos 2 años que tenía antes y el correísmo, ahí no vi yo las voces que ahora están hablando fuerte, ¿no? Pero en el tiempo del correísmo, 2 años y afuera. Y afuera, a ver, usted es abogado. 2 años ya no podía seguir contratando a la empresa, porque ya no podía, tiene que darle nombramiento, y no había nombramientos, el Estado no daba nombramientos, más bien vulneró los derechos. También se vulneraron derechos. Vulneró los derechos, porque entonces nadie podía quedar, entonces alguien contrataba 2 años afuera y tendríamos que pasar otro tiempo para volverlo a contratar, porque no había, ya se acabaron los nombramientos. Los nombramientos eran para la gente que estaba en esa línea, en esa tendencia política. Puede ser que aplicaron la ley en favoritismo de un partido político. Puede ser. Viví esos 10 años viendo lo que hacían. Pero aquí le comento algo, hablando en derecho. Por ejemplo, si nosotros hablamos del trabajador que está bajo el régimen del Código de Trabajo, el trabajador cuando cumple 2 años, él ya ingresa directamente a un contrato indefinido. Es lo que dice el Código de Trabajo. En cambio, si nosotros hablamos de un trabajador o de un servidor público de la LOCEP, que dice que se tendría que crear una partida para poderle otorgar ya sean los nombramientos provisionales, para luego ser ocupados por medio de un concurso de méritos y oposición. Es lo que es la norma. Y efectivamente también había una regulación por parte en este entonces del Ministerio de Relaciones Laborales. Y actualmente también con el Ministerio de Trabajo se llevaba ese concurso de méritos y oposición. Pero si hubo, por ejemplo, mecanismos de que de la parte politiquera pudo ingresarse por ese sector, obviamente se vulneraron derechos constitucionales. Eso sí. Aquí puntualícenos, Franz, ¿qué derechos se están violando esta vez? Porque tampoco estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Creo que se les fue la mano. Porque 65 años, no sé si está ahí definido eso mismo. Sí, 70 años actual con la nueva ley y 65 con la LOCEP. Es lo que porque dice. había gente que incluso ahora se puede jubilar antes de tiempo, antes de 65 años si hay causales. Todo eso se termina, compañero. ¿Cuáles son las artículos que estaría violando esta Pero eso nueva es ley? para el sector público. Para el sector público, sí, efectivamente. No nos olvidemos que, por ejemplo, para poderse acoger al tema de jubilación o para el tema de retiro, por ejemplo, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos son, por ejemplo, básicos. Las aportaciones al seguro. Hay personas que, por ejemplo, tienen los 70 años y no tienen todavía los aportes que les corresponden para una jubilación. Entonces, por ejemplo, ahí hay un vacío legal. Ahí hay una vulneración de un derecho. No nos olvidemos que significa que al adulto mayor ya no se le puede dar un contrato. Estamos discriminando directamente la Constitución. Yo lo mencioné clarísimo, artículo 38, numeral 3 de la Constitución. Está clarísimo.
Pero todavía hay un tema más importante y mucho más relevante, pienso yo. Obviamente que todas las personas somos importantes y todos tenemos derechos, pero hablemos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el endurecimiento de penas. Seamos sinceros en lo que está pasando aquí. Con una ley anclada al artículo 140 de la Constitución de la República, que quiere mejorar el gobierno, supuestamente, mejorar, ¿qué es? El sector económico. Pero ¿por qué tiene que topar los derechos de los niños y adolescentes? Por ejemplo, con el endurecimiento de penas. Podríamos decir nosotros, estoy totalmente de acuerdo porque las mafias están utilizando a los menores de edad para hacer actos vandálicos, pero al momento de castigar, que es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, estamos victimizando al menor, a los niños que tienen de 12 años hasta 18 años de edad. Bueno, no son niños, es adolescentes. Adolescentes, ¿sí? Sí, hay dos tipos de adolescentes, hasta 14 años y de 15 a 19, según en la Los segunda dos etapa. comprenderían esta pena que los quiere subir hasta 15 años. ¿Qué decía el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia anteriormente? La máxima pena es de 10 años. Es decir, y tenía, por ejemplo, no nos olvidemos aquí algo básico, que el menor de edad o el adolescente, como lo queramos ver todos, la ciudadanía en general, tiene derecho a una pena restaurativa, tiene derecho a una pena, a una inserción laboral, tiene derecho a no tener los antecedentes para convertirse en un ciudadano cuando tenga la mayoría de edad. No, ojo, no con esto estoy justificando lo que han hecho las mafias, pero no por eso el Estado va a tener que castigar o victimizar al menor de edad 2 veces encerrándolo en una cárcel o en una prisión. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Estado no lo protegió desde un inicio al menor de edad y lo castiga por segunda vez, poniéndole una pena de 15 años. Aquí estamos violando algunos preceptos Se está constitucionales. refiriendo al delito de que son atrapados por esta red de mafias para causar daño a la gente. Exactamente. Pero siempre ahí está el debate también de si se está cometiendo este tipo de delitos. ¿Cómo juzgar entonces a una persona que... No nos olvidemos que el Estado endureció las penas con un tema anteriormente que se manejaba en derecho penal, que es el endurecimiento draconianamente, es decir, dictatorialmente, por medio de la fuerza, por medio de un sector punitivo, por medio de un código orgánico integral penal dictatorial. Entonces, las privaciones de libertad hasta 15 años, dentro de un conflicto armado, que dice la ley, dentro de un conflicto armado, ¿cómo justificamos que uno de los menores de edad estuvo dentro de un conflicto armado? Es decir, no hubo la protección por parte del Estado desde un inicio. Porque, por ejemplo, hago aquí un ejemplo clarísimo. Fran Castillo es el jefe de una mafia y reclutó a un menor de edad. Se lo va a castigar a un menor de edad que tal vez para efecto de un robo lo hizo servir de campana, lo hizo servir de espía o de algo. Lo van a castigar a él, que no tiene la culpa, y el verdadero culpable va a seguir en libertad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este Pero niño? si mata a una persona... Efectivamente, hablábamos que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y vinculado también al Código Orgánico Integral Penal, se establece que las penas para los adolescentes tiene que ser una pena restaurativa y el máximo de la pena de prisión. No nos olvidemos que la prisión es de última ratio. Y la prisión de última ratio, ¿qué significa? Que si nosotros llenamos las cárceles de ciudadanos, en este caso de menores de edad, no es la solución al problema, no es la solución al conflicto armado que menciona el gobierno dentro de esta ley de integridad. Entonces, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Teníamos la potestad de que, por ejemplo, la reinserción laboral con el adolescente. Teníamos también, por ejemplo, de que el menor tiene derechos, en este caso, a acogerse a la pena restaurativa y también, por ejemplo, a los derechos de hasta 10 años de prisión. Esto vinculado con los derechos internacionales del menor. No nos olvidemos que tenemos un principio fundamental en la Constitución, el interés superior del niño, artículo 44 de la Constitución. Y esto no se está respetando. Todo el mundo está de acuerdo de que tenemos que combatir a las mafias, tenemos que combatir el estado de inseguridad en el que nos encontramos en el Ecuador. Pero no es el mecanismo, no es la forma con la que se hizo esta ley.
Doctor, queremos agradecerle por toda explicación. Creo que debemos tener un programa para profundizar este tema de los niños, porque también es otra situación que se está conversando a nivel nacional. No sé qué es lo que va a pasar con esta ley orgánica de integridad pública. Algunos organismos, algunos gremios, incluso de abogados, en el libre ejercicio también, están ya queriendo tomar acciones de defensa ante la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo para poder llevar a cabo todo esto, es lo que nos está explicando el doctor en esta mañana. Gracias por estar aquí y esperamos tenerle en otra oportunidad para profundizar sobre algunos temas que sería muy importante de analizarlos. Muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa, luego estamos con nuestro siguiente invitado en este espacio de entrevistas.